el 7 de abril de este año 2001, pues salió allá de Cabo Cañaveral, salió esta sonda precisamente que está controlada actualmente por la Jet Propulsion Laboratories, el JPL, que está ahí ubicado en Pasadena, en California. El gerente es George Pace, el cual pues la verdad está haciendo una labor extraordinaria, pulcra, impecable, y quedó claro y visto al momento de que pasó la prueba más difícil que una sonda puede pasar cuando llega a Marte. La mayor parte de las ondas cuando se pierden en Marte, Martín, es cuando llegan a ese planeta y entran en órbita. Es el momento en que se pierden las ondas, y si tú la controlas, no la pierdes, estás hablando de que la misión va a ser un éxito. Así es que la sonda Odisea, el pasado 24, llegó por ahí de las 2:30 horas, tiempo universal, y entró en órbita en correcta línea, y actualmente está bajo control por parte de la NASA. Pero esta misión es verdaderamente histórica para el proyecto de la investigación y también para el proyecto de ir a explorar con humanos, con astronautas, a Marte. O sea, esta misión es la clave para que realmente se lleve a cabo una misión futurista y de vanguardia a Marte. Mencionabas algo importante que me gustaría que le des una vueltecita por ahí. Cuando te refieres a que las ondas, cuando son atrapadas en la órbita de Marte, es cuando se pierden. Sí. Sabemos que creo que de no sé cuántas expediciones... De 30 misiones enviadas a Marte por 3 países diferentes, que son Estados Unidos, que son la Agencia Espacial también europea y también la japonesa. O sea, en un lapso de 40 años, de estas 30, solamente un tercio, o sea, 10, se puede hablar de que son exitosas. Todas las demás han sido fracasos. ¿A qué se atribuye esto? El problema es que cuando el satélite o la sonda llega a Marte, primero tú debes de entender que al ser capturada por la gravedad de este planeta, tú necesitas hacer maniobra. O sea, requiere hacer maniobra a distancia, considerar la distancia, el tiempo que llega la orden de moverse, de encender algún pequeño propulsor, de abrir paneles, de muchas cosas. ¿Con qué fin? ¿De que no se estrelle? Con la finalidad de prepararse a entrar en órbita y tenga la suficiente energía para la maniobra, que es muy compleja cuando entra en órbita. Pero el asunto es que si no lo calculas bien, o hay un problema también de instrumentación, hay un momento en que la sonda tiene un punto ciego, un punto cero con respecto al JPL, o sea, al centro de control. Así es que si no entra bien, entonces la sonda tiene que viajar hasta salir a otro punto en donde pueda recibir los comandos por parte del centro de control, y si no entra en la trayectoria correcta, o se aleja o se cae en el planeta. Entonces tiene que ser muy muy cuidadosa la inserción en primera instancia de la sonda, porque esto puede perderse en el trayecto, porque la sonda no entra a la primera, necesitas irla controlando, y en varias órbitas toma su órbita estacionaria en la cual va a estar trabajando sobre el planeta rojo. Es un cálculo matemático espectacular. No, impresionante. Además, es necesario utilizar no una, sino varias computadoras que están, pero créeme, elaborando, procesando miles de operaciones por segundo, con la finalidad de que las instrucciones sean las precisas, los tiempos precisos, y precisamente la sonda considere todos los pormenores, todos los detalles que intervienen para tomar una órbita perfecta. Además, la sonda Odisea empezó a trabajar desde el momento en que fue a Marte, pero antes de hablar de la sonda, hay que decir que cada 2 años con 51 días, Martín, la Tierra y Marte se acercan considerablemente. Esa es una gran ventaja que nos permite que cuando hay este máximo de acercamiento, que en astronomía se le llama conjunción, bueno, al aprovechar esta gran cercanía es cuando en los proyectos, en el caso de la NASA, el proyecto Marte, pues, manda sus sondas, porque tardan un lapso de 3 meses en llegar a Marte, comparativamente en años, si estamos hablando que tuviera otra posición Marte más alejada de la Tierra. Así es que
esa gran ventaja permite que Marte sea prácticamente un vecino rápido de alcanzar en el momento de la conjunción. Así es que precisamente este año hubo una conjunción por el mes, por ahí de septiembre. Así es que esta conjunción se aprovechó por parte de la NASA. Se lanza la sonda Odisea y precisamente el 24 de este mes llegó y está en ese momento en órbita sobre ese planeta. Ahora, si nosotros enviamos una tripulación, o sea, una misión tripulada a Marte, ellos al llegar en 3 meses van a observar que la Tierra se empieza a alejar de ellos, o sea, nos empezamos a alejar de ellos. Esto para ellos va a representar pues un adiós momentáneo y van a volver a ver la Tierra que se empieza a acercar nuevamente hasta después de 2 años. 51 días. Así es que esto va a implicar que para poder mandar una misión tripulada necesariamente tiene que estar allá en Marte 2 años con 51 días. Así es que este tiempo de estancia es un tiempo verdaderamente alarmante, porque la gravedad cero, las condiciones de radiación del medio interestelar, del viento solar, pues como tú sabes y lo hemos platicado, son condiciones muy abrasivas para el cuerpo. La falta de un movimiento o sea, mecánico, humano, o sea, de un ejercicio continuo y ideal para el cuerpo dentro de una sonda de dimensiones restringidas, bueno, pues crea daños en los tejidos musculares, disminución de tejido óseo en los huesos, también podría en dado caso crear situaciones psicológicas adversas por el encierro y el constante trato y fricción con los compañeros. Así es que todo esto involucrado verdaderamente representa un reto para la NASA el llevar y realizar una misión tripulada. Sin embargo, esa es una parte del reto, o sea, lo que sucedería dentro de esta nave en la cual los astronautas viajarían allá a Marte. Y el otro reto es cómo bajar y qué lugares son los más adecuados para poder descender a la superficie de Marte y tener condiciones no tan adversas para la salud humana en ese lugar. Bueno, pues esta parte de la misión es precisamente la que se va a encargar, ya se está encargando esta sonda Odisea. La sonda Odisea lleva 3 instrumentos a bordo que son revolucionarios. Por primera vez en la historia del estudio de Marte se va a llevar un instrumento para realmente verificar si hay agua y a qué profundidad de la superficie en la sonda Odisea. Lleva 3 sensores, lleva un sistema de imágenes, un instrumento que se llama Sistema de Imágenes de Emisión Térmica, que se le conoce como TEMIS. Otro instrumento que se llama espectrógrafo de rayos gamma, se le conoce como GRS. Otro instrumento que se llama radiación ambiental marciana y se le conoce como MARIE. Esos 3 instrumentos son los que lleva esta sonda, por lo que te voy a explicar para qué sirve. En el caso del TEMIS, va a levantar imágenes de alta resolución térmicas precisamente de la superficie de Marte, pero va también a estudiar la composición mineral de la superficie de Marte. O sea, prácticamente va a hacer un estudio de más de 85 elementos posibles de la superficie de Marte para saber con qué recursos se puede contar si el humano baja a la superficie. Y de qué pueden ellos valerse para poder, con alguna tecnología, utilizarlos como dependencia y sustento para en ese planeta. También, por otro lado, se va a llevar un espectrómetro de rayos gamma, el cual este espectrómetro va a enviar un haz que va a bajar unos centímetros abajo de la superficie de Marte y va a detectar si existe alguna cantidad de hidrógeno abajo de la superficie de Marte. Si lo encuentra, ¿de la superficie de Marte, centímetros? Sí, de varios centímetros, por unos 10, 12 centímetros. Si encuentra hidrógeno y sobre todo en estado congelado, recuerda que Marte es un desierto frío,
Entonces lo va a encontrar en estado congelado y si lo encuentra, si encuentra este hidrógeno, entonces con su densidad va a poder ir determinando qué zonas de Marte es donde hay más probabilidad de agua y mayor cantidad de agua en esas áreas donde encuentra este hidrógeno. Y por otro lado, en cuanto a lo que es la radiación ambiental marciana, esa zona pretende ir levantando una especie de mapa de Marte en donde va a ir poniendo en cada punto una altísima cuánta radiación recibe o emite en su caso la superficie de Marte en toda su superficie. Eso es con la finalidad de buscar las zonas de menor radiación recibida por parte del Sol para buscar zonas más amigables para el ser humano y poderlo hacer, considerar esas zonas para ahí instalarse y habitar un tiempo determinado en la superficie de Marte. Esta sonda Odisea está elaborando precisamente este estudio, pero ya viene reelaborándolo desde que salió de la Tierra, porque es de saber que también viene estudiando la radiación que existe entre la Tierra y Marte en toda la trayectoria, o sea, cuando hay conjunción. Y esa información va a ser muy útil para proteger a los astronautas cuando vayan viajando a Marte. Así es que toda esa información se está amalgamando, se va a amalgamar precisamente para que ésta funcione como todo un acervo de información para proteger al astronauta y sobre todo que la misión se garantice como un éxito. El otro asunto es que cómo garantizar que los astronautas puedan ellos sobrevivir durante más de 2 años en condiciones tan adversas como las que hemos estado platicando, gravedad cero, alta radiación, viento solar, en fin, encierros prolongados. Bueno, el ambiente más agresivo que existe para el ser humano, el espacio. Así es el más abrasivo, no hay otro. Así es que la NASA, pues como lo hablamos en nanotecnología, bueno, pues está pensando seriamente en que debido a que no puede poner un médico como compañía de ellos, porque el médico también sería víctima de lo mismo, por esta misma inclemencia, bueno, pues está pensando seriamente en meter al médico en el cuerpo. Y por ello la miniaturización de la tecnología a la nanotecnología para hacer dispositivos médicos de asistencia médica al organismo que estén en tu torrente sanguíneo, en tus venas. O sea, ahí están los nanorobots, los nanooxigenadores, lo que son las células robóticas que van a ir dando mantenimiento y asistencia célula a célula a manera de ejércitos en el interior del cuerpo para poder garantizar la correcta salud de los tejidos y con ello la estabilidad de salud en óptimas condiciones de los astronautas. Pero hay algo muy importante, ¿sabes que piensan seriamente los científicos en la NASA cómo contrarrestar los altos campos magnéticos por el viento solar, que eso sí atraviesa los fuselajes, el fuselaje de la nave, y sobre todo cómo protegerlos, sobre todo de lo que es el sistema nervioso y estos campos electromagnéticos tan intensos? Bueno, lo pensaron de esa manera y entonces resolvieron dos posibilidades que están estudiando con seriedad. Número 1, la asistencia nanomédica del interior del cuerpo lo que va a hacer es que va a dejar depósitos a través de los nanooxigenadores, va a dejar depósitos en las células de sulfato de cobre. ¿Con qué objeto? Ese depósito en las células va a permitir resistencia a altos campos electromagnéticos desde el punto de vista de tejidos biológicos. Pero no así sería la solución para lo que son las terminales nerviosas. Las terminales nerviosas seguirían siendo víctimas, fáciles víctimas de los campos electromagnéticos. Entonces, ante esto, la NASA está pensando seriamente utilizar algún elemento que sea susceptible para poder introducirlo en el cuerpo y que no sea un riesgo de intoxicación y que además sea benéfico y que además en un momento dado pueda ser retirado del organismo. Y curiosamente, y además que este material se empate con la tecnología, con el material que se utiliza para fabricar la tecnología. Bueno, pues no hay otra salida, la salida es el silicio. El silicio es el camino que se tiene que seguir. Así es que el silicio, al ser estudiado con mucho cuidado, se llegó a la conclusión de que el silicio, al igual que el carbono, es un elemento que se relaciona, se combina con otros elementos igual. O sea, el silicio y el carbono se combinan igual, son tetravalentes, o sea, con 4 enlaces.
O sea, el silicio se enlaza de 4 en 4 como el carbono. Así como el carbono se asocia con el oxígeno, el silicio también se asocia con el oxígeno. De hecho, puede formar, si se asocia con metano, silicio-metano. Si se asocia el silicio con el carbono, puede formar los carborundos, que es un elemento inorgánico, pero es una mezcla de silicio con carbono. Pero el problema está que cómo puedes empatar una estructura biológica con una estructura no biológica en el caso del silicio. Bueno, pues actualmente la ciencia ha podido sintetizar el silicio puro, y así como la sal, cuando la sintetizas en un grano, forma cubitos, y si has tenido la precaución de verlos, su forma natural son cubos. El silicio, cuando lo sintetizas en lingote, forma donitas, o sea, esferitas. Bueno, pues estas se pretende juntar a las estructuras nerviosas, a las terminales nerviosas. Pero, ¿de qué forma pudiéramos enlazar un material inorgánico con una estructura orgánica? Bueno, aquí hablamos hace unos programas sobre los famosos interferones. No estuviste en esa ocasión en el programa, pero los interferones son prácticamente los elementos que abrieron la biotecnología en el mundo. El interferón es lo que crea inmunidad a una célula para ser contagiada de algún virus. Pero el interferón viene su nombre de que interfiere, interrumpe. O sea, es un elemento que enlaza, pero interrumpe dos cosas. Así es que los interferones van a ser el punto de enlace entre las estructuras biológicas y las no biológicas, para que las biológicas sean protegidas de grandes radiaciones. Estas pequeñas donitas se pretende que sean de silicio, pero no un silicio estable, sino un silicio en isótopo, un silicio 32. ¿Qué quiero decir con isótopo? Pues, por favor, imagínelo así. Si usted agarra un átomo de silicio, le agrega más neutrones de lo normal en el núcleo, ese átomo va a empezar a emitir neutrones y se vuelve isotópico, se vuelve radioactivo. Y bueno, entonces, fíjese usted, el núcleo empieza a obligar a emitir electrones. O sea, están saliendo electrones de alta energía del átomo. Usted está activando con esto la tercera fuerza fundamental de las 4 que hay en el universo. Pero por ser tercera fuerza fundamental, usted ya abriga con esa tercera fuerza dos fuerzas que son menos o más débiles. Especifícalas, ¿no? O sea, que son la electromagnética y la gravitacional. Entonces, si usted sintetiza al silicio como un isótopo asociado a través de un interferón a una estructura biológica, ese isótopo, lo que va a crear en él es un campo que va a abrigar a la estructura biológica, como lo hace el campo magnético a la Tierra. El campo magnético abriga a la Tierra y lo protege de la radiación del Sol. Lo mismo haría ese isótopo de silicio asociado a la estructura biológica. Abrigaría con un campo a la estructura biológica y no permitiría que una radiación del exterior lo tocara. O sea, sería el paraguas de la estructura. Sí. Pues la ciencia está platicando seriamente de cómo lograrlo para que los astronautas no les afecte ni dentro de la nave, ni cuando bajen al planeta, la radiación del medio no les está. Prácticamente que si pudieran respirar ya llevarían su traje invisible. Así es. Claro que el traje y todo esto es con la finalidad de tener el oxígeno y el medio adecuado, la humedad y todo eso que es necesario para los tejidos, pero definitivamente la protección desde el punto de vista de la radioactividad sería a través de este sistema, y creo que está muy interesante. Pero hay algo más interesante. También se está pensando poder tener la posibilidad de hibridar una estructura genética y crear de alguna forma nuestros propios robots biológicos para mandarlos. Nada más que esto es obviamente para una ciencia mucho más avanzada de lo que ahorita tenemos. Pero es muy curioso que hoy el proyecto Genoma Humano nos ha enseñado, fíjate qué interesante, Martín y el público que nos escucha. El proyecto Genoma Humano ha encontrado que en el cromosoma 22 femenino, o sea, fíjate muy bien, en el femenino, ahí se está guardando la información de toda nuestra especie desde nuestro génesis. O sea, desde que somos unicelulares. Estamos hablando de 500 millones de años atrás. Pero no así en el cromosoma 22 del hombre. Aunque también hay información de nuestra especie, la del hombre tiende a hacer mutaciones. La de la mujer tiende a quedarse inmutable. Y esto, obviamente, si hacemos una hibridación de una estructura no biológica en nuestra genética,
sería una irresponsabilidad hacerlo en la información que recibimos de la mamá, porque estaríamos alterando la información que resguarda toda la historia genética de la especie. Es como quemar la biblioteca de Alejandría. Es como quemarla, exactamente. Así es que, bueno, la ciencia se está metiendo en terrenos muy profundos, Martín, y parece ser que va a haber revoluciones. ¿Esto parece ciencia ficción ya? Pues no lo es. Incluso recomiendo al público que si gusta consultarle los avances del proyecto Genoma Humano, www.proyectogenomohumano.com, y puede consultar desde el cromo hasta el 22 y después, ¿por qué no?, los cromosomas que definen el sexo. Estos son los 3 valores clásicos en la existencia por los que la gente se mueve. Y la soberbia se soporta justamente ahí. Y la autoestima, o el autoestima, como usted lo prefiera, se sienta exactamente ahí, en esos 3 valores: sexo, poder y dinero. Observe bien. Si yo tengo autoestima alta, tiene que ser porque es un valor con relación a alguien, a los demás. Y si yo tengo autoestima alta, será en tanto no venga alguien más o superior a mí. Porque mientras no aparezca esa persona, yo soy más o superior que otros. Esos otros son menos o inferiores a mí. ¿Con relación a qué puedo decir entonces que una persona es menos que yo o más que yo? Únicamente 3 valores: sexo, poder y dinero. Y obsérvalo detenidamente. Obsérvelo. Una persona que tiene su autoestima alta y tiene a mucha gente por debajo de él, ¿por qué lo tiene por debajo? No me diga usted, por favor, que cree que los tiene por debajo de él si es una persona que siente que todos somos hijos de Dios y espíritus encarnados en una lucha evolutiva. Digo, quien piensa así no puede colocar a gente por debajo de él. Eso es imposible. Entonces, lógicamente, no se mueve con un valor de desarrollo de conciencia. Eso es absurdo. Ni alta autoestima ni baja. Se tiene que mover con valores de la vida. Si se mueve con valores de la vida, y son sexo, poder y dinero, quiere decir lo siguiente: la gente inferior a él tiene que ser únicamente porque es más pobre económicamente, o son sus subordinados, es decir, más pobres económicamente, ahí está el valor del dinero. Son sus subordinados en el trabajo, ahí está el poder, o es la persona que le llama la atención, con la que quiere relacionarse sexualmente, ahí está el sexo. Sexo, poder y dinero. Y no existe otra razón por la cual los seres humanos puedan mover esa cochinada llamada autoestima. Ahora, con relación a qué se autoestiman, pues tiene que ser con relación a esto. Ahora, observe detenidamente. Si una persona tiene su autoestima alta y, como dije hace rato, si es una persona que mueve su esencia, evidentemente no estamos hablando de que tendría autoestima. Si no mueve su esencia y mueve al mundanismo y a la materia, es decir, a la vida exterior, es lógico que tenga la autoestima alta. Si tiene autoestima alta, entonces, ¿qué ocurre? En ese justo instante se siente superior
en esas cuestiones. Y la persona, no importa si es hombre o mujer, pero que sea el sexo opuesto, no importa qué sexo opuesto sea, si se quiere relacionar es porque le valora mínimo, igual o para arriba que él. Porque si le valora en algo menor que él, entonces no tiene interés de relacionarse sexualmente. Y menor, hablando de valor sexual, no se refiere a dinero ni poder, como sería la familia, las relaciones o la fortuna de la familia. No estoy hablando de eso. Me refiero al sexo. Y el sexo más o menos que él se va a valorar en tanto a la atracción física, sexual, que genera un hombre o una mujer sobre el sexo opuesto. Hombre o mujer, si siente una atracción sexual por X o Z cuestión, es porque le ha, entre comillas, gustado esa persona. Y si le ha gustado, entonces la está valorando con un gusto, la está valorando mínimo en algo que a él le gusta, sexualmente hablando. No, ahí aparece el sexo. Entonces tenemos claro sexo, poder y dinero. Si esos tres valores son los que mueven a la gente, es evidente que con toda la razón del mundo, hablando por la vida, hablando mecánicamente, hablando animalmente, es lógico que esa persona se sienta más que muchos, y al ser más que muchos, pues los que son menos que él no merecen un buen trato de dicha persona de tal clase. Y esas personas que son menos que él no pueden equivocarse porque van a ser poderosamente regañadas, sancionadas de manera estricta porque son inútiles, incultos, poco inteligentes, y es agotador que se estén equivocando. ¿Nota usted cómo ha nacido la soberbia? ¿Nota usted cómo nace la soberbia? La soberbia solo existe en la gente que está absolutamente mundanizada. En la gente que está absoluta y totalmente mundanizada es en la que aparece este movimiento psicológico llamado soberbia. Quien no siente, ni siquiera sabe, ni tiene la menor idea de que existe. Es una persona que solamente está metida para la vida. Todo quiere de la vida, todo merece de la vida, porque es una persona que ha triunfado en términos de la vida. Ha triunfado porque tiene cierta cantidad de dinero, porque tiene cierta posición social, porque tiene ciertas relaciones, es decir, cierta cantidad de dinero, hablamos de el dinero, cierta cantidad de relaciones y posición social, poder, cierta comunicación con cierto sexo opuesto, sexo, otra vez, dinero, poder y sexo, nuevamente. Es el justo instante donde la soberbia ha aparecido en una persona mundana, en una persona que no tiene otros valores, otra valoración de las cosas, y aquí realmente es que ni siquiera debe existir, pero lo explico